Hola, 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 bienvenidos a Vida Emprende. Mi nombre es Alejandro Ortiz y en el día de hoy tenemos una persona, pero antes de presentarla, vamos a dar paso a nuestro comentarista. Señor Morató, ¿Qué ¿cómo tal, estás? señor Ortiz? Pues estoy muy bien, la verdad. Estoy sentado aquí, no tenía nada mejor que hacer y pensar, me voy a Moncada. ¿A quién tenemos hoy, Morató? Pues la tienes al lado. ¿Quién es? Mira, se llama Vanessa Ostariz. Ujú, Le he dicho que me ha encantado su apellido. Me gusta ujú. muchísimo. Gracias. Tiene mi edad, pero no te la voy a decir. Otro día te contaré el apellido, de dónde viene. Bueno, hay una cosa que la gente no sabe, pero es que hemos empezado el podcast de forma espontánea, Correcto. sin hablar, sin grabar, perdón, y me ha gustado mucho, porque ha sido muy fluido, y la verdad es que... Va a salir un podcast muy... Pero brutal, preparaos, chavales. Ujú. Preparaos. O sea, mira, Vanessa, que la he conocido hace un rato, ya nos hemos tomado un café y todo. Nació en Barcelona, pero en realidad me dice, es que vengo de mi madre. Es verdad. Mira, ahí coincidimos. Claro. Creo que todos coincidimos. Mira, hemos tenido una conversación increíble. Ujú, Increíble. Me ha hecho gracia porque me ha comentado que son 5 hermanos. ujú. Y se han dedicado siempre a la venta de coches y a la venta de inmuebles. Y en eso está ella. Además, por lo que he podido escuchar, que nos ha comentado y tal, ha tenido una vida de superación constante Ujú. y tiene una historia guapísima. Pero guapísima. Además, además de dedicarse a la venta de inmuebles y de ser consultora Ujú. y de un poco abanderada de la gente que no tiene mucha idea de cómo funcionan los bancos y tal, que los Ujú. puede acompañar para que no se aprovechen Eso es de importante. ellos. Es muy importante. Además, es musicoterapeuta Ujú. y ha conseguido cosas increíbles, pero eso quiero que te lo explique ella. Gracias, Morató. Qué guay, ¿no? Hola, Vanessa. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Al Muchas final gracias. se ha podido hacer un poco en presencial, que era mi intención. Y nada, cuéntanos quién es Vanessa y qué hace en Vida Emprende aquí. Pues, a ver, yo soy la que soy porque al decir quién eres hoy, pues mañana te puede dejar fatal, ¿no? O sea, vas evolucionando, ¿no? Como evoluciona también tu voz, evolucionas tú. Estoy aquí porque esta maravillosa persona, también con una historia de superación importante, y su querida mujer que también nos acompaña hoy aquí, pues tuve con ellos una charla hace un tiempo a través de una amiga y él me comentó pues que le gusta, bueno, que tiene este canal eh, en el, bueno, que utiliza de alguna manera para dar a conocer pues el antes, el ahora y el a dónde nos dirigimos los que hemos tenido que emprender por diferentes situaciones que nos hemos encontrado en nuestra vida, ¿no? Ya sea a nivel de salud o a nivel de estar en trabajos que consideramos bajo nuestra propia moral, ética y valores que no se ajustan a lo que nosotros queremos desarrollar, ¿no? Como seres humanos y para dar servicio y para, bueno, pues dar lo que sabemos hacer a los demás, ¿no? Y me pareció, bueno, su historia muy, supongo que él también conectó con la mía en parte Ujú. y bueno, y me invitó a que pudiéramos pues compartir con todos vosotros pues una manera más, ¿no? De hacer este salto de fe a veces complicado para poder desarrollar lo que verdaderamente somos y lo más importante, cómo queremos desarrollarlo y demostrar de alguna manera que cuando ya hemos venido a este mundo es por algo y que seguramente este algo nos va a acompañar a poder desarrollar lo que realmente queremos hacer, ¿no? Ujú. Y Y esto me parece, tenemos que dar gracias a Ingrid. Desde aquí le mando un Ingrid saludo. Carbona, mi amiga del alma. Porque fue la que nos presentó y la verdad conectamos muy rápido y me gustó tu historia porque tú vienes del mundo del inmobiliario, pero entraste De aquella como de manera. puntillas. Sí. ¿Cómo fue? ¿Por qué el mundo inmobiliario? Bueno, mi madre toda la vida se había dedicado a la venta de coches para una multinacional que es Nissan Motor Ibérica en el año 80. Y bueno, la cogieron como de promotora, pero al final le dijeron, no, tú vas a hacer de comercial. Y los japoneses no tenían en aquel momento mujeres, lo que sería
delante, ¿no? De cara. Tenían como secretarias, pero con ella quisieron hacer una excepción y la pusieron de comercial y claro, tuvo un éxito tremendo, ¿no? O sea, yo aprendí ahí a dar servicio comercial con valores. No solamente la comisión, sino todo el honor que puede acompañar en el antes, durante y el después en una transacción material que también tiene que ver con la parte espiritual, ¿no? Y bueno, para mí fue pues muy fuerte, ¿no? Estar esperándola para después del instituto, del colegio y ver que había una cola de gente que solo quería que la atendiera esa comercial en concreto. Es que cuando había más comerciales, pero ellos venían del boca a boca que hablamos, ¿no? Que al final pues es lo más simple, pero al final es lo más Lo sofisticado. más correcto. Y entonces pues claro, yo estaba allí, escuchaba, bueno, como todos los hijos de profesionales de cualquier sector, ¿no? Que hoy intentamos de alguna manera seguir haciendo pues El camino. ofreciendo el mismo valor. Y yo a partir de ahí, bueno, cuando acabé mis estudios, pues empecé a trabajar de comercial para diferentes multinacionales relacionadas con el mundo financiero y luego también con el mundo del mobiliario de oficina y luego también tuve la posibilidad de empezar a emprender en una tienda, vamos a decir, de pisos en Cornellà de Llobregat, que es un barrio de inmigración desde los años, bueno, desde la posguerra, ¿no? Aquí. Y bueno, pues poder dar mi servicio allí, ¿no? Y empecé yo solita, con ayuda de el dueño de aquella inmobiliaria en aquel momento, que era muy especialista en hacer reformas en el barrio, era muy conocido, y también su padre pues era una persona con valores, ¿no? A la hora de hacer reformas, y entonces unió un poco este concepto. Y yo empecé a desarrollarlo allí. Y entonces, pues bueno, allí tuve mi primera experiencia después de tener mis estudios como en administración de empresas, de empezar de cero, ¿no? Desde toda la parte de comunicación de marketing hasta llevar un equipo pequeñito de 4 o 5 personas. La chamba que tuve que cogimos, bueno, la época del boom inmobiliario. Yo no lo busqué, me lo encontré. Y bueno, poder formar también equipos en ese aspecto, crear un access de CRM, porque nosotros no compramos ningún know-how de ninguna multinacional, o sea, tuvimos que hacerlo en plan desde el inicio muy casero. Muy casero, pero con muy buena intención. Correcto. Esta inmobiliaria todavía subsiste después de todas las crisis que han habido, o sea que supongo que ha habido un valor ahí que se ha dejado. Y a partir de ahí, pues muy bien. Luego tuve mi hijo y luego tuve, bueno, un tema sentimental determinado, un problema de salud y que no me permitía trabajar porque me tenía con una enfermedad autoinmune en el año 2015, pues 3 semanas en cama y claro, ninguna empresa podía, lógicamente, contratarme para no poder ir a trabajar, ¿no? Yo creo que esto... Hay un impasse en esto que me lo he dejado y es que justo, o sea, después de este proceso de divorcio, yo soy aficionada a la ópera y yo cantaba ópera. Entonces pedí la voz, se fue el constipado y no volvió la voz. Entonces yo empecé mi búsqueda, porque claro, ni podía trabajar como comercial porque no podía hablar y no podía tampoco cantar, ¿no? Y ahí di con mi mentor, recuperé la voz en 25 minutos y ahí empezó un cambio radical primero para recuperar mi voz. Que esto es interesante porque tú hiciste muchos procesos médicos y en una sesión de 25 minutos empezaste a notar voz y empezaste a decir, hostia, sí, ha aparecido otra vez. Aquí, bueno, sí, fue algo un poco súper emocionante. ¿Cómo fue? O sea, yo lo que quiero un poco marcar es que ¿cómo fue la relación de los médicos? Porque al final, cuando tienes una enfermedad autoinmune o cualquier tipo de discapacidad, cualquier enfermedad, nos encontramos siempre de que nos ponen las etiquetas. Tú no eres, tú, va. ¿Cómo fue esos 25 minutos decir, hoy he encontrado mi voz otra vez? Ir al especialista en aquel momento y con, oye, ¿qué me ha parecido la voz otra vez? ¿Cuál fue la reacción de ese médico o de esos médicos? Bueno, a ver, aquí tengo que decir que la Fundación Claros, que es una fundación con gran renombre y científica, donde iban los principales cantantes de ópera como Montserrat Caballé y todos, porque esta persona, el señor Claros, bueno, es una eminencia, ¿no? Él me dijo, Vanessa, vamos a hacer todas las analíticas posibles. O sea, él hizo todo lo que estaba en su mano a nivel técnico y científico. Y él me dijo, es que no hay nada orgánico
que me diga a mí, con el conocimiento que yo tengo en este campo, que yo pueda ayudarte a sortear esto. Hay otro tema aquí que no tiene que ver con mi especialidad. O sea, él no me puso ninguna espada de Damocles, eso también lo tengo que decir. Dice, tendrás que buscar una alternativa porque a lo mejor puede haber un tema o psicosomático, o puede haber un tema psicológico, o puede haber un tema relacionado con la ansiedad o el estrés que te haya provocado de alguna forma esto. Cuando yo, bueno, dentro de mi sistema de creencias, yendo al conservatorio del liceo, con los grandes maestros que hay en el conservatorio del liceo, veo que no puedo sortear esta problemática, pues no me queda otra que salir de la caja y mirar alternativas. Pero es que las alternativas acaban llegando a ti, por alguna razón. Correcto. Entonces, claro, llegó a mí un libro y fue empezar a leerlo y el corazón empezó a acelerarse solo, por lo que yo iba leyendo. Entonces, claro, yo decía, ostras, mi cuerpo empezó como a reaccionar. Y digo, yo tengo que conocer a esta persona. Pero esta persona no tenía estructura, ni tenía academia, ni tenía nada. O sea, entonces empecé a buscarlo. Digo, no, esta persona, este libro, aquí no pone ninguna academia, no pone ninguna dirección, no pone nada. Llamé a la editorial por la protección de datos no me puede dar los datos. Entonces empecé a buscar en la red y digo, bueno, es que esta persona puede estar incluso muerta, porque el libro estaba escrito en el 98, estábamos en el 2010. Yo digo, no sé, y la voz del libro parecía una voz más bien adulta, ¿no? Y yo dije, bueno, pues a ver, tengo que buscar. Y sí, lo encontré que hacía de chamba otra vez, un workshop en Francia. Yo en aquel momento estaba fatal de dinero por toda la problemática que había tenido con mi situación sentimental. Y lo que poco que tenía, pues era justo lo que me llegaba para ir allí a Francia a hacer este workshop de 3 días, ¿no? Claro, yo llegué allí y me encontré una puesta en escena que no tiene nada que ver con la formalidad que hay en el conservatorio ni en ningún sitio. Entonces, claro, yo dije, bueno, esto es una secta o algo, porque había un grupo de personas en círculo allí, un piano en el medio, un señor mayor que siempre me ha recordado a Hemingway, su semblante, ¿no? Y yo allí, y gente muy variopinta, ¿no? Amas de casa, sobre todo profesores que perdían la voz, profesores de historia. Había hasta un cura que no tenía voz para dar tampoco los sermones. Y claro, yo empecé a ver cómo salían las personas y aquellas voces que salían de estos ejercicios concretos con el cuerpo y con la voz de manera simultánea y personalizada. Y veía, pues bueno, unas voces en plan Pavarotti haciendo este trabajo y empezaban con una voz pequeña y yo, claro, yo decía, estos que se han aquí confabulado todos, porque esto es una secta, han hecho un rollo teatro, pero no, claro, a la medida que van pasando y cuando te toca salir a ti, pues ves que eso no es mentira, porque te toca estar ahí en el candelero. Entonces, sí, recuperé la voz hablada en 25 minutos. La voz cantada es más complicado, porque la voz cantada viene de toda una técnica respiratoria y un dictamen respiratorio aprendido en el conservatorio del liceo para cierta manera de cantar, y había que poner en cuestión todo eso que está durante más de 8 años en tu sistema mental y respiratorio, pero que mi espíritu había dicho hasta aquí, esta técnica no es para mí, ¿no? Y ahí empezó toda la... Yo creo que muchas veces estamos programados en hacer unas gestiones. Claro, tu vida, antes de que te pasara esto, era jubilarte donde estabas. Al final, la vida te pone en su sitio y te pone en los caminos que realmente crees que puedes destacar. Pero, ¿cómo hoy en día, en tu profesión en tema inmobiliario y en tu profesión en tema, porque tienes como 2 proyectos, ¿cómo coordinas esos 2 proyectos a la hora de poder tu día a día? Porque al final, cuando tú vas haciendo proyectos, un emprendedor normalmente hace muchos proyectos y al final lo ves tan saturado que no sabe cómo gestionarlo. Tú estás transmitiendo calma, estás transmitiendo seguridad, estás transmitiendo un enfoque que normalmente no se ve en un emprendedor. ¿Cómo gestionas tu día a día? Es decir, en los 2 proyectos, ¿cómo lo gestionas?
A ver, yo lo que aprendí de lo que me ocurrió perdiendo la voz Ujú. fue que yo estaba trabajando pues a 15, 16 horas diarias antes, ¿no? Antes del 2010. Hasta el punto que ya hablaba sola por la calle, como estos que preparan las oposiciones y van con papelitos en los bolsillos, yo iba así. Entonces, claro, yo cuando di con este maestro, lo que me dijo es que mi diafragma se había como torcido, no estaba colocado bien, entonces, claro, no entraba El aire, la respiración respiración. lo suficientemente profundo para mantener la velocidad que yo le requería a mi cuerpo, Ujú. ¿no? Para hacer todo eso que debía hacer. O sea, es el pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, tú quieres ir rápido porque tienes la creencia de que la máxima optimización, la máxima efectividad, la máxima rapidez eh, es lo que hay que hacer. Y al final no es eso, porque eso te provoca un estado de salud mental, emocional y también de entorno que va en contra de lo que tú verdaderamente quieres conseguir. Correcto. Entonces, yo lo que aprendí aquí es la velocidad de la lentitud. Mm, Y esto claro, es complicado. complicado. Sí, claro, porque hay toda una narrativa a nivel general que si eres lento parece que eres no suficiente. Correcto. Entonces yo me di cuenta que hay que dejar venir, hay que mantenerse en la idea que tú tienes, en tus valores, en tu profundidad, y hay que dejar que la naturaleza y el propio ritmo natural y del universo y del cosmos atraiga hacia ti aquello a lo que tú verdaderamente puedes dar un servicio Ujú, profundo y eficaz. ujú. Ir a buscar algo, bueno, tiene que estar dentro tuyo, ¿no? O De sea, tus valores. estoy abierto a dar servicio, es una cosa, Ujú. pero ir con todo a buscar algo, bueno, también es libertad de cada uno de hacerlo y Correcto. cada uno debe hacer su camino, ¿no? O sea, yo ante Ujú. todo eso no, pero no es lo más eficiente. Eficiente. Y al final, al tener la parte inmobiliaria, que es más consultoría, y la parte de educación de voz o sacar aspectos de la voz que normalmente no sabemos que tenemos, porque no olvidemos que la voz aquí es un músculo y al final el músculo se puede tratar, se puede trabajar. Yo me acuerdo de jovencito que siempre me ha gustado el cine y el doblaje siempre me ha llamado la atención. Y con 17, 18 años iba a hacer cursos de doblaje para enseñar un poquito a cómo gestionarlo. Ahí aprendí, aparte de mis años, que me tiré 4 años de logopeda cuando era pequeño, aprendí un poquito a gestionar la voz y sobre todo a poder darle matices, porque yo en mi vida me he quedado fónico, porque al final te enseña un poquito a tratarla. Y cuando eres, yo me acuerdo, esto lo he contado, pero no lo he contado nunca en público, pero me hicieron hacer una prueba porque cuando empecé como doblaje, empiezas por el porno. Hice una pequeña introducción de que te hacían una prueba, ¿vale? En el Sí que que... empezábamos Sí, fuerte. sí. Te hacían una prueba de... Empezamos a conectar con la energía sexual, vamos a decir. correcto. Que no es la sexualidad, es No, otra cosa. es otra cosa. Pero te hacían una prueba de cómo, a la parte de gemir, ¿vale? Cómo gestionar tu respiración. Porque al final tú estabas en un estudio en el que estabas todo cerrado y demás. Yo me acuerdo entrar y Ay, la calor me está prueba, cogiendo. la prueba que te hacían era estar 10 minutos gimiendo y me acuerdo que estaba bueno, lo que era el micro y demás y detrás una silla, como un tipo taburete, bueno, una silla. Y yo le preguntaba, ¿por qué esto? Dice, el director me decía, lo verás a medida que vayas pasando la prueba. ¿Por qué? Porque los estudiantes que empezábamos con esto, al no tener control del diafragma, cuando pillas mucho aire, te acabas mareando. Entonces lo que hacía la gente era, cuando estaba más de 10 minutos, ¡pum! Entonces le sentaban. Yo me tiré más de 15 minutos y el hombre me decía, ¿estás bien? Dice, ¿puedes seguir? Digo, sí. Y hice, nada, fue como una prueba en el que estuve 15 minutos viendo un trozo de película y gimiendo todo el rato. Entonces, ahí me di cuenta que
lo que había aprendido cuando hacía logopeda y demás me sirvió para que en esta prueba la pasara y hiciera un pequeño fragmento. ¿Y gemías desde los graves o desde los agudos? Desde los agudos y graves. Iba un poco así, un poco raro. Porque, bueno, era curioso porque era como... No era una prueba para una película, sino era como un ejercicio que hacían dentro de la academia. Como un training. Sí. Entonces, era muy bueno porque eso me enseñó el tiempo que estuve a... Mi voz es una herramienta y tengo que cuidarla. Una de las partes importantes de lo que tú haces es saber cuidar la voz y sobre todo darle ese matiz que no todo el mundo sabe que lo tiene y sobre todo los cantantes que te dicen, tú no puedes ser cantante. ¿Cómo lo gestionas tú todo esto? Porque al final, cuando te llega una persona que le han dicho toda la vida no, 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 y tú le dices, puedes, porque tienes una herramienta, ¿cómo lo gestionas? A ver, el trabajo que yo propongo, yo no soy profesora de canto, eso para empezar. Ujú. Bueno, tengo mis estudios de música en el conservatorio pero yo no soy cantante, o sea, estoy ahí aún, ¿no? Pero sí que sé que todo el mundo tiene una voz grande y bella para ofrecer. Ujú. Porque cuando llegamos aquí, salimos de un entorno acuoso a un entorno áureo o de aire, áureo, la proporción áurea, Ujú. y recibimos el primer aliento Ujú. de vida. Ujú. Y a través de este primer aliento, nuestra vibración bruta, vamos a decir, este quejido que tú dices, Ujú. ¿no? Que también lo hablan en el flamenco, ¿no? Correcto. Es el quejido, que es el llanto. Ujú. Entonces, toda nuestra vida tratamos de convertir este llanto, según las nuevas vidas en las que nos encontramos, ¿no? O sea, el Ujú. bebé sale de un entorno de Ha protección habido protección. ¿vale? Ujú. Y sale a un entorno completamente distinto Correcto. y tiene que empezar a respirar. Hay algo que le hace respirar. Ujú. No suele ser el cachete del culo, ¿eh? Pero Ujú. hay algo que le hace entrar esa primera aliento vital Ujú. y desde ese aliento vital sale su primera Sale su primera vibración vibración. bruta. Y luego cómo va intentando pues transformar el llanto en canto. Entonces yo lo que enseño es o sea, te muestro cuál es tu verdadera voz, pero lo primero es ir a buscar, o sea, mi trabajo es ir a buscar el aliento que corresponde a tu voz. Ujú. O sea, el aliento de nacimiento, Ujú. porque ese es el que portó tu primera vibración Ujú. auténtica. Auténtica. Y esta vibración auténtica se va modelando desde que eres bebé a mayor en función de el entorno, la educación y tus progenitores, porque tú sin querer mimetizas la manera de respirar de tus padres y tu madre para hablar, porque de ellos recibes la lengua La lengua. y su vibración. Ujú. Entonces, así como mimetizas sus experiencias que van dentro de la voz Ujú. y su manera de respirar, por eso hay veces que dicen, tiene la misma voz que el padre, o cómo se parece a la voz de la madre. Y es por eso, ¿no? El ser humano se desarrolla por imitación, Ujú. porque lo necesita. Necesita parecerse a aquel y hacer lo que él dice porque necesita comer, necesita sentirse protegido. Ujú. Pero llega un momento que tu vibración auténtica pone en cuestión la vibración de los padres, la vibración del entorno, de la sociedad y de la religión, porque tu vibración única ha venido a decir algo aquí que pone en cuestión un sistema que a lo mejor está demasiado, digamos, inflexible, Inflexible. y viene a poner un punto para poner en cuestión eso. Ujú. Entonces, más que tú hacer que tu pieza de puzzle encaje en el sistema, se trata de que tú te apoyes en el sistema en un punto y lo que has venido a dar lo des para hacer un cambio en el sistema. Ujú. Hay muchas personas que dicen, es que fuera no vas a encontrar bueno, fuera es un reflejo de lo que tienes que cambiar dentro. Ujú. No cambiar, sino de ir a buscar. Y dicen, es que si tú... esta frase me llegó un día así, me dijo, es que tú no puedes encontrar fuera lo que ves que falta en el mundo. Porque lo que ves que falta en el mundo, tú ves que falta porque lo llevas dentro. Entonces es lo que has venido a dar. Correcto. Entonces no puedes hacer que el mundo El cambie mundo eso, cambie porque eso. tú es lo que has venido a dar aquí.
para que eso cambie ahí. Ujú. Es lo que tú tienes, ¿no? Lo que sabes, lo que tienes clarísimo que es así. Ujú. Entonces yo lo que trato es de ir a buscar el aliento que corresponde a esa voz. Porque tú dices que aquí hay un músculo, sí, pero este es como un músculo de acompañamiento. Correcto, de empuje. Pero realmente en el jara es donde está la energía vital que sostiene la vibración. Porque Ujú. no hay voz sin aliento. Ujú. Puede haber aliento sin voz. Ujú. Es decir, una bailarina del ballet de Viena no canta, pero te llega toda una información. Sí. Ahí es aliento y gesto puro. Ujú. Y luego, pues el aliento porta la voz y la voz las palabras. Si el aliento no es profundo, las palabras serán vacías. No tendrán el significado profundo que tienen. Ujú. Si tu voz no está en proporción con el aliento que te corresponde, tú no vas a llegar a tu audiencia. Correcto. Tu voz no va a mantenerse en el entorno. Y esto es muy importante, y aquí lanzo para que te llamen, para que te contacten, porque, por ejemplo, cuando eres profesor, normalmente siempre tienes el mismo tono, siempre tienes la misma aura para que te respeten. Y muchas veces no hace falta tener ese tono de voz siempre y gestionarlo, sino hay que trabajar esos tonos de voz para dar tu aura como docente, o como profesor, o como podcaster, o como lo que quieras. En todo este proceso, Vanessa, ¿qué te ha ayudado de tu Hanau, que es tema inmobiliario, a lo que estás haciendo con el tema de voz? ¿Qué te ha ayudado una cosa para poder hacer la otra? A ver, aquí has hablado de dos cosas. Una cosa son cómo utilizar los tonos. Ujú. Yo te diré, todos estos, a mi comprensión y por mi experiencia, Ujú. todos estos tips que hay a nivel de poner contenido mental, de decir, bueno, antes de hacer una oratoria, una conferencia, o grabar un vídeo, o grabar un directo, tienes que respirar profundo, tienes que hacer esto, tienes que parar. Eso no es otra cosa que poner más contenido en la mente y de alguna manera saturar lo natural que debería ser que todo vaya fluido. Te dicen flow, flow. Bueno, cuando flow, flow mucho, también te vas al histerismo, ¿no? Porque pierdes racionalidad. Correcto. Entonces, cuando tú te vas al flow, 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 entras en una comunicación rápida, estresada, hay algo que no se acaba de creer ahí. Ujú. No hay credibilidad ahí. La proporción entre lo racional y lo irracional es lo que hace que tengas más autenticidad a la hora de transmitir lo que tú haces. ¿Por qué? Porque este trabajo, desde el inicio, es un espejo terrible para ti mismo. Pone delante tuyo todo aquello que tú has construido para encajar en algo que tú no sabías siquiera si querías encajar con ello. Entonces, pone en cuestión todas unas verdades que has ido asumiendo como únicas y es un espejo terrible porque te dice, todo esto no eres tú. Entonces tienes que tirar abajo la barraca y volver a construirla desde donde eres. Ujú. Entonces cuando la construyes desde donde eres, tu manera de comunicar tus servicios a las personas a las que quieres dar, pues vender su casa o a los que quieres llegar, eso tiene una profundidad mucho mayor que solamente vender el servicio. Correcto. Porque a través de tu voz estás guiando y tu autenticidad te estás guiando a la autenticidad del que tienes enfrente. Y luego están los hechos a los que tú te puedes apoyar, ¿no? Apoyar. Yo le he dicho que haré esto, pero lo he hecho. He hecho esto, Esta es la parte racional que uno puede observar y tocar. Y la otra parte es la parte inmaterial de tu voz, que es la que transmite que lo que tú estás haciendo, con lo que tú estás diciendo, hay una integridad y tiene un resultado. Entonces, al final es un trabajo de disparar contra uno mismo para querer tener una mejor calidad de vida, que tu vida y tu ritmo vital se ajusten al entorno y el entorno se ajuste a lo tuyo, Ujú. y vas a tener siempre una cabida ahí. Ujú. O sea, siempre vas a destacar en eso porque estás alineado con algo que es auténtico y eso la naturaleza lo quiere y lo protege. Y es bueno porque en el sector donde estás, que está muy
sobreexplotado, al final el tema de inmuebles, das un servicio en el que buscas el contacto y la conexión con la persona que va a vender el inmueble o quiere vender el inmueble Sí, y cómo acompañarlo, porque el problema que tenemos hoy en día es que nos taladran de que el que tiene inmuebles tiene que venderlo a un precio del mercado porque no sé qué, pero al final todo lo que hay alrededor de ello, muchas veces una empresa grande de inmuebles va a buscar beneficio. Tu servicio no es un beneficio para ti, sino que si tú el beneficio se lo das a la persona y al final esa persona tiene sus resultados, al final el boca a boca vas creciendo. ¿Cómo es cuando empezaste? Porque empezaste online, o sea, una inmobiliaria online. O sea, al final... bueno, tu yo tengo que decir core- que, a ver, yo tengo que decir que a mí quien me ayudó muchísimo Ujú. a salir de la situación en la que estaba eran otros seres humanos a mi alrededor. Ujú. Primero, antes que el online. O Ujú. sea, esto lo tengo claro, el online es un altavoz, un amplificador de lo Ujú. que tú haces, ¿no? O de lo Ujú. que alguien... Entonces, claro, primero la familia, ¿no? O sea, la familia, pues si tenía algún compañero de trabajo o algo, pues me ayudó. Pero la familia, ten en cuenta que, bueno, es que aquí entraríamos en tema. La familia primero quiere ver si tú realmente dices quién eres, ¿no? Aunque te conozcan, quieren Ujú. verlo, ¿no? Ujú. Porque también te van a recomendar, ¿no? Entonces, como ellos comunican quién eres, también va una vibración ahí Correcto. que viene de ti. Y también los amigos. Y luego cuando empecé con amigos y familia, me llevaron a amigos de amigos y básicamente el 78% de lo que yo he facturado, y también voy a hablar de otro tema que has hablado aquí, de hacer beneficio y tal, Ujú. es gracias a las recomendaciones. Correcto. Claro, por mi situación de salud yo entendí que no es lo mismo vivir de manera, o sea, que vivir en el lujo que vivir en lo confortable. La palabra confortable significa confortum, que es con tu fuerza, adecuado a tu fuerza. Ujú. Vivir en el lujo o para conseguir el lujo tiene un precio a pagar a largo plazo altísimo Ujú. para uno mismo, a no ser que haya otra proporción Hay por otra debajo proporción de abajo. que dé por generosidad otro, ¿eh? No quiero decir aquí que tener dinero sea malo, no, es una energía más, pero hay que saber cómo ajustarla Gestionarla. a lo que tu espíritu también se siente bien, ¿no? Claro, sí que es cierto que yo me di cuenta que el 80% de las personas a las que yo daba servicio pues venían de una situación generalmente de herencias. O sea, había habido una muerte de algún familiar ahí. Y entonces ahí me daba cuenta yo que yo acababa haciendo más un acompañamiento de otro tipo, Ujú. de clarificar, ¿no? Clarificar qué van a hacer con el patrimonio, cómo lo van a hacer, eh, qué consultorías darles a nivel fiscal para protegernos de ciertas De prácticas ciertas que hoy en día prácticas. está haciendo la Hacienda Pública también para todos, o sea, Para no todos. solamente para los que tenemos o no pisos. Sí. Y bueno, proteger de alguna manera eso, porque de ley hay una sola, ¿eh? Sí. Ya pueden poner los decretos que quieran, pero al final, tarde o temprano todo va a ir al mismo sitio, ¿no? Ujú. Entonces empecé a ver que había mucha necesidad de clarificar cosas. Primero a nivel personal, emocional y espiritual, si me apuras. Ujú. Y luego hay la parte transaccional, ¿no? Ujú. Porque la materia y el espíritu están en todo lo que hacemos, Ujú. ¿no? Entonces, yo he intentado mirar que mi modelo de negocio, que está muy saturado en, bueno, te cobro menos comisiones o menos, que hay diferencia, ¿eh? Entre comisiones y honorarios, o sea, Correcto. es diferente. Los honorarios tienen que tener una oferta muy tangible de lo Ujú. que tú vas a ofrecer, Ujú. cuánta pila en el juego vas a poner como Como inmobiliario, inmobiliaria. qué vas a invertir y cómo y de qué manera y por qué y para qué. Y la comisión es una pura transacción de yo vendo cuanto antes venda mejor y cuanto antes te pague mejor. Es Ujú. diferente enfoque. Correcto. Ambos válidos, pero bueno, la gente tiene que saber que son enfoques distintos. Correcto. Y me di cuenta de esto. Entonces, como la situación actual en el mercado español, pues, considero que es falta de una política clara en los últimos 40 años en cuanto a hacer vivienda social, que esto es lo que ayuda también a que los precios queden Estables de alguna estables o más manera. estables, porque
claro, se crea una competencia entre lo que hay a nivel social y lo que hay a nivel liberal, que hace pues que los liberales no se vayan mucho de la olla, el capitalismo y lo otro. Pero como no hay esto, otra vez la sociedad en su conjunto está pagando el precio de esta falta de acciones, ¿no? Por parte de la política, De la en general, política. bueno, de la política que se ha llevado a cabo, ¿eh? No ahora, ¿eh? Esto ya viene de hace tiempo. Hace ¿eh? tiempo. Entonces, pues yo he tenido que hacer un cambio en mi modelo de negocio, primero por las malas praxis que hay a nivel inmobiliario, también por las malas praxis que existen a nivel bancario y también a nivel fiscal. Estamos viendo que se pagan bonos por buscar problemas a los ciudadanos, ¿no? A nivel fiscal. Correcto. Entonces, bueno, intentar estar un poco en la línea de lo que marca Hacienda y estar al día sobre ese tema para no darles pie a que vengan a buscarte. Y luego, por otro lado, a nivel también de hacer un buen trabajo y más consultoría, ¿no? Para que alguien pueda conocer cómo vender su propiedad si tiene tiempo, con mi acompañamiento, o si no tiene tiempo, porque es un trabajo que requiere tiempo y sofisticación, que con ayuda mía lo pueden hacer y dándoles servicios que yo mismo hago para mi propio negocio y que me funciona, pues pueden hacerlo, o si no hacerlo, pues contando con mi... Sí, a veces también contratan a algún agente, pues si es en Navarra, por ejemplo, pues yo digo, busca un agente y yo te acompaño y le pides al agente, porque a veces el agente tampoco sabe, porque tampoco la formación se la da el CEO, porque si el CEO le da la formación, el agente se lo monta solo. O sea, no hay una Es el miedo mentoría a de querer perder. crear autonomía. Entonces, a veces le digo, bueno, dile a la gente a ver si puede hacer esto, así, así. Yo no me meto en esos honorarios de esa gente, ¿no? Solo hago la consultoría cuando es fuera de Barcelona. Yo creo que o sea, la parte inmobiliaria es muy interesante porque hay hay muchas empresas, muchos colectivos que al final, cuando tú contratas a un comercial, el comercial tiene un objetivo que es vender y al máximo. Hemos estado hablando de que la parte comercial, sobre todo tú, con los años que has ido adquiriendo, tienes que conectar un poco la parte emocional muchas veces. Y yo me doy cuenta que las inmobiliarias, esa parte como que desaparece. O sea, al final eres un número, eres un objetivo, te meten en el piso y tienes agendado no sé cuántas visitas. En tu caso, tú lo que buscas es que el comprador conecte con el vendedor. Porque al final, la transacción, que es el final... Bueno, el comprador debe conectar con la esencia de la casa. Correcto. Al final, todo ese trabajo que tú haces en esta consultoría, ¿cómo es para las personas que nos esté viendo que quiere vender el piso? ¿Cómo es un trabajo contigo? Bueno, generalmente como vengo de recomendación, el propietario está menos a la defensiva, porque quien la ha recomendado para el propietario también tiene una voz de valor. Entonces yo tengo parte del camino hecho. Por eso también cuando trabajo con recomendados ofrezco otro tipo de tratamiento diferente. Yo lo que sí que pongo en la nota de encargo que me hacen, pues cuantificado todo lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer, por qué y para qué. Y siempre, claro, dejo abierto unas posibilidades, pero que siempre el propietario va a tener que aceptar cuándo y se cambian y por ¿Cómo qué, se trabaja? teniendo pues bueno los resultados que nos da la tecnología, ¿no? Hoy, si posicionamos como única una vivienda desde el minuto cero y conseguimos que la descripción de esa vivienda, ya sea en los portales o en las redes, sea atractiva, la tecnología entiende que ese contenido es atractivo porque hay gente que permanece más de 1 minuto 30 en ese anuncio. Entonces el algoritmo que tienen es, pues esto interesa. Correcto. Por algo, ¿no? Ahora hay gente que está leyendo y lo que lee le transmite que hay autenticidad, verdad, transparencia y toda una serie de cosas. Al final todos queremos eso para tener un criterio válido para tomar decisiones. Entonces eso es lo que hace que envíes a todas las alertas de... Porque claro, los portales por cada emails que envían pagan. Claro, los portales contratan este hosting, ¿no? Y contratan el email marketing.
Entonces los portales también quieren reducir costes por el tema de la huella de carbono y la narrativa que tenemos de la Agenda 2030 hoy. Entonces, si no hay máxima calidad de exposición y máxima descripción para poder hacer un anuncio lo suficientemente atractivo y real, ¿no? Para que permanezcan ahí, la tecnología decide, esto tengo que enviarla a más gente porque esto parece ser que interesa por algo. Entonces, yo he llegado a esta conclusión. Al final, es más viejo que el rascar. O sea, si haces bien, si haces bien, tira bien. Si haces medio, pues tira medio. Y si haces mal, tira mal. A veces es cierto que haces muy bien y no te va tan bien, pero eso es cuestión de tiempo. Tienes que seguir dando en la misma vibración y va a acabar llegando. Tienes que tener paciencia, no en el resultado, sino en tu proceso y en estar en lo que tú... Yo creo que esto, por ejemplo, en mi negocio, encaja un poco con la descripción que decías. Cuando tú haces una oferta laboral, tienes que ser transparente. Y muchas empresas... Y tangible. Muchas empresas esa transparencia no la ponen. Entonces, hay muchos portales que al final, portales conocidos, en el que al final no tienen tanto valor o no te publican tanto, porque el copy, que muchas veces no le damos importancia, pero es importante. El copy está mal copiado. Correcto, o mal escrito, pero siempre es verdad que en mi profesión me encuentro que las ofertas laborales no están bien transmitidas o no ponen los valores de lo que es la empresa. Yo, por ejemplo, he hecho un post hace poco en LinkedIn en el que hago un ejercicio de por qué siempre vas a una empresa y presentas un currículum y la empresa no te presenta su currículum. ¿Qué tiene de valor esa empresa para poder estar dentro de esa empresa? Entonces, ese valor que normalmente no damos, yo por ejemplo, en nuestra empresa, en Vida Emprende 40 Plus, nosotros tenemos nuestro currículum, que es lo que habla para la esencia, para que las personas nos contraten para poder ayudarles la empleabilidad, ayudarles a encontrar un mejor empleo y sobre todo conectar empresas y fundaciones para poder hacer un conjunto. En tu caso, haces lo mismo, porque al final no quieres muchos, sino quieres calidad. Cuando te viene una persona que busca, que es recomendada o te busca en redes o cualquier cosa, ¿cómo es el principio? ¿Cómo es el camino? ¿Y cómo acaba el camino? Porque al final, si te acaban de recomendando, es porque les dan un resultado. ¿Cómo valoras tú todo el camino que haces con esa persona y qué te aporta esa persona al final como profesional cuando acabas el... Bueno, claro, cada operación es un mundo, no sé lo que me voy a encontrar, no sé, pero al fin es lo mismo de siempre. O sea, al final, tanto con propietarios como con compradores, sean recomendados o no, tú haces un camino de ir quitando velos de desconfianza, porque el sector ya ha provocado que eso ocurra. Entonces, bueno, se trata de también disparar contra ti mismo y decir, bueno, aquí yo a lo mejor por hacer esta acción aquí, de entrada tengo que hacer por ejemplo, te voy a poner un caso. Resulta que había que vender una casa que estaba de segunda mano, que estaba toda completamente para reformar, en una urbanización bastante de clase alta, ¿no? Vamos a decir. Y vino unos compradores determinados, bueno, vinieron 6 visitas en un sábado, ¿no? Y los primeros que tenían muy claro que querían comprar, querían hacer una reserva condicionada a ver si era posible negociar precio, ¿no? Claro, el problema es que no podemos negociar precio cuando hay 6 personas detrás que la quieren a precio. Entonces ellos dijeron, bueno, pero nosotros necesitamos un tiempo para venir con un arquitecto y ver que todo está bien. Digo, sí, cuando es una casa unifamiliar hay que hacerlo siempre, porque en un edificio generalmente hay una comunidad que dice más o menos el estado, cómo está la finca y la problemática que tiene, pero en una casa pierdes un poco esa información. Y yo siempre al comprador le digo, nosotros dentro de nuestro conocimiento, porque yo no soy arquitecto,
Yo creo que todo está bien. Ha venido quien ha hecho la cédula de habitabilidad o el certificado energético, todo parece que está correcto, pero siempre hay que contratar a veces a un profesional, pagarle 100, 150 euros para que te venga a hacer pues una valoración más profesional, porque ellos tienen como... Y parecía que habían pues unas 8 tejas que estaban rotas, pero como esta casa tenía un tejado con muchísima ventilación cruzada, no daba tiempo a filtrar el agua, entonces a simple vista no se veía que había ningún problema, pero que es un problema que a la larga, si no reparas las tejas, puede haber. Y entonces el profesional dijo que, bueno, que había... Ellos ya habían dejado las arras con esto, pero el profesional dijo que había un gasto a hacer de entre 7 y 25.000 euros. Claro, a mí me pareció excesivo, ¿no? Entonces yo, de mis honorarios, contraté otro arquitecto, dos diferentes, que yo ni conocía, porque me gusta contratar gente que no tengo, para que me den una valoración objetiva, ¿no?, de lo que hay ahí. Claro, del mismo pueblo me dijeron, no, aquí... A ver, otra cosa es que quieras impermeabilizar todo el tejado, ponerlo como hoy se hacen o como se hacía en los 80. Pues claro, aquí hay que gastar unos 25.000 euros, pero si es arreglar las tejas, esto como mucho te cuesta 6.000. Pero como mucho, aquello de que no arreglo solo estas, sino las de al lateral, y a veces... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que había una intención real de querer hacer una negociación de precio con el propietario. Entonces, yo les dije, bueno, yo tengo estos dos arquitectos me dicen diferente, a lo mejor este señor se ha excedido o algo, ¿no? Y ellos dicen, bueno, queremos pedir una tasación homologada por el Banco de España para ver que nos digan, teniendo en cuenta esto, que nos digan por cuánto tasan, porque si están pidiendo ustedes X y luego la tasación va por debajo, a lo mejor no podemos comprar. Digo, bien, pero yo también pedí otra tasación al Banco de España y también pagué 700 euros de mis honorarios por adelantado, ¿no? Entonces, mi tasación salió en precio y la de ellos salió en como 40.000 euros por debajo. Entonces, claro, yo no entendía, ¿no? Porque digo, bueno, esta tasación que yo presento la aceptan el 98% de la banca como buena. Tú puedes ir a cualquier banco con esa tasación y te dan el 80% o el 90% de esa tasación. Y yo les dije a los compradores, podéis usar esta tasación para conseguir mejores opciones que la que habéis conseguido vosotros. Las dos son válidas. Hay diferentes criterios por parte de diferentes profesionales, pero las dos las puedes presentar al mismo banco. Pero ellos se quedaron con aquella, porque quisieron negociar con la propiedad directamente la bajada de precio en base a esa tasación. Entonces yo le presenté a la propiedad la otra tasación, porque mi trabajo no solamente es proteger el patrimonio del propietario que me contrata, sino proteger lo que es posible proteger. Entonces, a ver, este es el camino que yo hago, ¿no? A veces tengo que, por mis honorarios, mi honor, ¿no?, de cómo se trabaja, invertir en eso. Porque mi objetivo es conseguir clientes de alta fidelidad a largo plazo, por mi situación ahora personal. Tengo 49 años, tengo que consolidar mi nicho de mercado y pues para mi jubilación, que no pinta que nos vaya a caer mucha pensión a los de mi generación del 75. Hola, ¿qué tal? Maravillosos años 90. Entonces, pues bueno, un poco mi modelo de negocio quiere ir enfocado hacia ahí y también a combinarlo pues con el tema de mi mentoría en la voz, bueno, en el aliento y la voz, porque es algo que necesito hacer. Yo disfruto mucho cuando doy ese conocimiento, o sea, lo hago más por un tema puramente egoísta, ¿no? Me gusta mucho hacer esas clases y de compartir este conocimiento para las personas, que es una herramienta autónoma, o sea, al final tú te vas con una herramienta que te la puedes llevar donde quieras. Puedes llevar donde quieras. No me necesitas constantemente llamarme para hacer sesiones. Es una herramienta que te doy para que tú puedas usarla. Y el tema de la voz, ¿has tenido algún cliente en el que, sobre todo son alumnos cantantes, en la voz? Son alumnos. Son alumnos. ¿Vale? ¿Algún alumno que le hayan dicho en algún momento dado de su vida no vales para cantar, y al final pasar por tu mentoría o pasar por tu consulta y ver que esa voz tiene un toque que al final es diferencial? No, porque yo no trabajo para hacer personas cantantes, porque yo no soy profesor de canto. Yo lo que sí que hago es desbloquear para que luego el profesor de canto pueda hacer su trabajo técnico. Sí. Entonces, lo que sí que te diré es que los alumnos que he tenido, sí que a nivel
económico, financiero, de proyección, sí que han podido armonizar ese tema, porque la voz no se queda solo en poder comunicar bien. La voz es vibración, entonces te coloca a nivel familiar, de amistades, de negocio y tal, en lo que se corresponde donde tú tienes que estar. Entonces todo lo que se acerca hacia ti por resonancia comulga con tu vibración. Entonces sí que ha cambiado a nivel económico de esto, sí que tengo algún testimonio. 3 tendría. Sí. Porque también te diré, no todo el mundo está dispuesto a hacer el trabajo que corresponde hacer. Porque ya te digo, es un espejo terrible, y entonces funciona sobre todo con personas que están en situación casi límite, ¿no? Que no les queda... Yo creo que muchas veces el límite es el que te hace reaccionar o no, pero normalmente reaccionas en algo positivo y algún cambio. Ahora, para ir un poco terminando, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere emprender tanto en la parte inmobiliaria como la parte más de voz, más enfocado un poco a tema locutor, tema tal? ¿Qué consejo le darías? O podcast, en este caso. A ver... no lo sé. Es que no sé qué consejo le daría. ¿Qué consejo le daría para qué? Para, si quiere Emprender por sí mismo. Por sí mismo. Bueno, yo creo que primero lo que hay que hacer es formarse a nivel racional. Es decir, hoy en día hay una formación que te da el Colegio de API de Barcelona, que es el ICAT, que es el agente inmobiliario pues que está certificado por la Generalitat de Cataluña. Y a partir de aquí, lógicamente, tener una mentoría con alguien que lleve años y que quiera hacerla en la práctica. O sea, mi tríada para tanto el trabajo con la voz como el inmobiliario es experiencia, sensación, reflexión. Podemos empezar primero por mi mentoría y luego tú apuntarte a hacer el ICAT, o si no, trabajar debajo de mi ICAT. Pero es experiencia conmigo a pie de calle. Es como aprender un idioma. Creo que un idioma se aprende con un profesor que te coja de la mano y diga, vamos al supermercado. We go to the supermarket. And then we are going to buy some groceries that we need today. ¿Sabes? Entonces, el otro no entiende nada, pero es como el bebé, ¿no? El bebé está preparado para hablar cualquier lengua. Es un tema mental, el tema de la lengua y de vibración. Entonces el bebé aprende, aprende rápido, cuando es que no, lo aprende y sabe que el no es que eso, no. Entiende. Pues esto es lo mismo. Y con el tema inmobiliario es igual. Es desde que yo hablo con el propietario hasta la visita, hasta cómo se redacta una reserva en función de lo que el propietario necesita y el comprador necesita, hasta cómo se redacta o se ajusta un contrato de arras determinado, o en función de si el propietario tiene un abogado o el comprador. El abogado va a ser muy incisivo en ese tema. Tú tienes que también ajustarte ahí para hacer que todo vaya de manera armónica, ¿no? Y bueno, luego el trabajo de la voz lo que te provoca también es que aumenta, primero, en un 10% tu capacidad pulmonar, que no es poco. Y luego, por otro lado, desarrolla mucho los sentidos. El oído, empiezas a escuchar diferente, empiezas a ver. O sea, yo digo, empiezas a ver por los oídos y a escuchar por los ojos. Aumenta también tu sentido del olfato, del gusto y sobre todo la intuición. Y eso... la intuición es algo que he notado que se tiene que trabajar mucho, porque muchas veces esa intuición es la que te hace avanzar o parar. Sí, porque la voz conecta con tus graves, las notas graves en el hombre y en la mujer. El hombre siempre va a tener notas más graves porque su parte animal está más dirigida a proteger un territorio, y entonces su instinto de depredador es mucho más alto. La mujer también lo tiene, lógicamente, por si el macho no está cerca, ¿no? Pero no es su estado natural, ¿no? Más de la periferia, no del objetivo, ¿no? Y entonces, pues, conectar con tu parte grave significa conectar con tu instinto animal, ¿no? Con eso que nos une a todos los animales mamíferos, ese instinto de que hay algo que no cuadra, ¿no? O sea, que hay algo que no... Mi cuerpo no me hace estar en paz.
ya sea leyendo algo o teniendo una conversación con alguien. Y entonces tu generosidad aquí es decirle, mira, esto no está ajustado para mí, no me da, no me llega, tenemos que arreglar esto, ¿no? Y ahora, un poco para ir terminando, es... ¿Qué le dirías a la Vanessa de hace 10 años atrás? Pues que le esperaba un caminito, el Vía Crucis este, ¿no? Que cada uno hemos tenido el nuestro. Sí, bueno, yo creo que en fondo lo sabía. Dicen que no es que vengas... Dicen hoy, ¿no? Estos de lo metafísico, ¿no? Vamos a hablar un poco también, ¿no? De lo metafísico, que no es que nos reencarnemos en muchas vidas, sino que es la misma vida en diferentes niveles de conciencia ocurriendo a la vez. La Matrix, que se llama de alguna manera. Claro, entonces tú en el plano más material, que vendría a ser este, tú tienes que accionar para que el que está más en lo etéreo o en lo más de conciencia tenga una elevación mayor del espíritu. Pero claro, solo hay esto cuando se corresponde esta información que tú recibes de la supraconsciencia, que al final es la conciencia de todos, con lo que tú estás haciendo a nivel material. Correcto. Entonces tiene que haber una Esa coherencia y una coherencia. alineación ahí. Entonces recibes esa información y como yo, esto que recibo de lo que creo que es lo a rectificar aquí en mí y en el entorno, ¿qué pieza voy a mover? A veces te equivocas, ¿eh? Porque no tienes toda la información. Pero el tema es cómo rectificas aquello. Yo creo que cuando tú ves al pasado, que empiezas a ver un poquito tus virtudes o tus carencias, normalmente, una de las cosas que hay que hacer muchas veces es pedirte perdón, que muchas veces no se hace. En este transcurso, creo que es bueno, yo estoy haciendo ese trabajo, y al final te das cuenta de que cuando tú llegas a un punto de perdonarte, puedes avanzar. Y el pasado es gracias por darme lo que me has dado. Y ahora la pregunta siguiente es, ¿qué le dirías a la Vanessa de dentro de 5 años? No te pongo 10, te pongo 5. Bueno, lo que le diría es que vaya dejando venir las cosas y... Fluyendo. No, fluyendo, o sea, haciendo las cosas como he visto que me ha dado un resultado a medio o largo plazo bueno, seguir en la misma línea y ir rectificando cada vez, afinando más, ¿no? Afinando cada vez más, porque si la base, si el molde que has construido, ¿no? Cuando tiraste la barraca esta abajo, está sobre unos valores determinados que suelen ser universales, ¿no? Y que están ajustados a las leyes físicas, geométricas, pitagóricas, humanas y espirituales, generalmente ese molde está bastante bien. Tú puedes ir haciendo alguna variación como hace el artesano, ¿no? El artesano hace el mismo molde, luego el artista hace sus florituras. Vale, tú puedes ir haciendo florituras, pero siempre en el molde. Entonces, y cada vez que hagas esa floritura, pues afinarla más, ¿no? Para que todo tenga un sentido, ¿no? Es lo que yo le diría que debes seguir haciendo. Y... afinar la herramienta y afinar la obra. O sea, y creo que en no muy poco tiempo vas a lanzar algo que creo que es impresionante. Bueno, impresionante, no sé. Bueno, creo lo he intentado varias veces y como es algo muy inmaterial, que es muy complicado de explicar, ¿no? Es complicado explicar en un anuncio en Facebook, es complicado explicar en... Entonces creo que mi mayor herramienta soy yo y me estás dando la oportunidad de decir, bueno, lo que soy, quién soy y lo que hago. Y si a alguien le resuena, pues seguramente hay algo que se escapa a las palabras que he dicho. Y hay una vibración que va más allá y que seguramente llegará a alguien que siente que este es un camino que puede servirle para donde quiere ir. Y por último, ¿a quién invitarías a este podcast? ¿A quién invitaría a este podcast contigo? De tu agenda. Ostras, yo invitaría a mi madre. O sea, porque claro, 3 hijos, 72 años, aún está con un entusiasmo y una alegría dignas de ver, habiendo pasado 2 cánceres, le han cortado un pecho, 3 hijos a su cargo, lo que ella ha construido, una familia que se ha unido a nosotros, porque nosotros éramos 3 hermanos, se han unido 2 más. Cómo hay
esa unión y armonía entre nosotros, que también hemos pasado nuestras trifulcas, ¿eh? No te digo que no. Pero esa capacidad que tiene ella de convertir el barro en una obra de arte, pues yo lo siento, pero primero sería ella. Y luego, quizá el OM, un alumno que, bueno, su familia lo tuvo durmiendo en una tienda de campaña fuera, en el jardín de casa, durante 2 años, en el COVID. O sea, el pobre ahí se le desbajara justo toda su vida, ¿no? A nivel familiar y personal y económica, porque, claro, o sea, es duro. O sea, te dan los tranchetes por debajo de la puerta, quiero decir. En Girona, un frío que pela, y en una tienda de campaña, y al colega, sí. Y bueno, vino a hacer trabajo conmigo, con el tema de la voz, y ahora está empezando, sí. Ha hecho su vida, parece ser sentimental, y luego también a nivel profesional también le está yendo mejor. Y bueno, pues quizá lo... Vanessa, ¿has estado a gusto? ¿Has estado bien? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Yo? Muy bien. Es un placer hablar contigo. Bueno, todo sí. Ya, bien. Es que me estaban subiendo el fader para poder hablar. A mí me ha encantado. Gracias. Sí. De hecho, me interesa lo de la voz, porque ¿sabes qué pasa? Mira, a ver. Es que si tuviésemos que hacer una valoración aquí, haríamos otra hora más, porque claro... Bueno, me pondría ahí en medio y tal. Voz, para eso creo que estoy aquí. Pues, para empezar, ya hace rato comentabas el hecho de desmontar las creencias para ir a buscar la esencia de cada uno y ser fiel a nosotros mismos y construir eso con coherencia para realmente estar donde tienes que estar. Eso me parece súper interesante. Pero fíjate, aquí en el trabajo que yo propongo no hay nada teórico, es todo práctica. Claro. Porque todo este desmontaje de creencias lo va a hacer tu propia voz. Tú no vas a tener que hacer nada. No, claro. Correcto. Yo solo te voy a llevar al aliento que corresponde a tu voz, y entonces la voz ya se va a encargar de poner en orden eso. Claro. Entonces no tienes que estar aquí. O sea, yo no lo he hecho, pero estoy segurísimo que es instintivo. 100%. Claro, es normal. Además, fíjate, estuve aquí con Pera Muriana y en ambos casos hay un crecimiento personal detrás de luego todo el crecimiento que tiene lógica. O sea, si no se cultiva ese cambio, si no se cultiva esa evolución, es imposible que la persona pueda llegar a donde sea. Entonces eso me gusta muchísimo. Yo también... Bueno, no, y el proceso es que tiene que ser de uno. Claro. Y la herramienta también, porque el día que yo no esté, que me pase algo, ¿qué hace ese alumno? Claro. Se queda sin el... No, o sea, la herramienta autónoma se tiene que dar desde el minuto 1. Claro. No cuando ya me has pagado 24.000 clases. Correcto. No, se tiene que dar desde el minuto 1. El acompañamiento es otra cosa, ¿no? Pero el trabajo es ahí. Correcto. Pues ha sido un placer tenerte aquí. Y chicos y chicas, seguirnos, venir al podcast, porque podéis contar vuestra historia y vuestro emprendimiento. Sabadell, Ripollet, Sardañola, venir. Y la verdad, por a todo, ¿qué me quieres decir? No, que cuando venga la madre de Vanessa que me avises. No sé si vendrá, porque ella... No sé si vendrá. Bueno, ella tiene una historia para... Bueno, ella estuvo trabajando para un coronel en la época de Franco y sus hijas. Es decir, te puede contar en Figueras. Hostia. Te puede contar con 14 años. Me parece interesante y creo Empezó que... en Mercabarna, con 12 años, a las 4 de la mañana ella. Son los hijos de los inmigrantes gallegos que vinieron a Cataluña. Pues me vas a presentar a tu madre porque creo que tiene mucho que contar. La Garci, le llamamos la Garci. Garci. Ya no le llamamos ni mamá ni Mari Carmen, le llamamos... Se llama Mari Carmen García Arias. La Garci. La Garci. La Garci. Bien. Pues muchísimas gracias, chicos y chicas. Gracias. Y nos vemos en un próximo episodio.